fue creciendo en un gran crescendo en torno de la Corte. Los ministros de la Corte, cuando entraban y salían de tribunales, eran asediados por los periodistas y producían declaraciones como estas. No conozco esa versión. ¿No sabe usted? ¿No? ¿Pero es posible que haya algún cambio? No sé. Doctor Petracchi, ¿alguna novedad? ¿Alguna novedad? ¿Va a haber renuncia, doctor? Señores, a la vuelta voy a hablar con ustedes. ¿Es posible que hayan definiciones hoy, A la entonces? vuelta voy a hablar. Ministro, ¿es posible que haya definiciones entonces hoy? ¿Se va de la presidencia usted? Doctor Bugiano, ¿se va de la presidencia? Tal como se dice. Está Antonio Boyano, que ya no es más presidente de la Corte Suprema de Justicia, con una sonrisa, pero sin hacer declaraciones. Es más que obvio por qué se le pidió la renuncia, porque no había dejado de representar a sus colegas. No sé qué crisis está hablando. Casi todos los jueces de la Corte solamente así se obtenían declaraciones públicas, aunque privadamente había acceso. Yo hablé con varios de ellos, y después les voy a contar algunas cosas, pero uno de ellos sí ha decidido hablar en público, que es el doctor Rodolfo Barra, que como ustedes saben muy bien acaba de renunciar. En realidad estábamos recordando con el doctor Barra recién, que él cuando lo nombraron, vino hora clave en abril del 90, y ahora que renuncia, viene hora clave a explicar al público, doctor Barra, hay una gran preocupación en la gente, hay mucha incertidumbre, mucho desconcierto, diría yo. Y su actitud de golpe parece como una actitud definida, pero que necesita una explicación. Muy bien, cómo no. Sí, yo creo que necesita una explicación porque los hombres públicos debemos dar explicaciones a la gente. En realidad, los jueces, y en este caso nosotros como ministro de la Corte, debemos ser cuidadosos en las declaraciones públicas. Yo ya he renunciado, estoy un poco liberado de ese deber de recato. Mi decisión ha sido una decisión enteramente personal. Yo entendí, comprendí que se daban determinadas circunstancias que, con justicia o sin justicia, no es lo que debemos discutir acá, generaban un clima que podría dificultar generar algún tipo de obstáculo al proceso de la reforma constitucional. Como yo considero que esto no debe ser así, primero por una razón institucional, segundo por una razón personal de convencimiento acerca de la bondad de ese proceso de reforma constitucional, tomé la decisión de renunciar a la Corte. Usted, doctor Barra, su actitud la interpreta, como algunos la interpretan, como un paso destinado a facilitar, diríamos, el entendimiento Menem-Alfonsín. Yo no creo que mis actitudes puedan ser tan importantes como para alcanzar a las decisiones de personas tan importantes, pero en la medida que pueda ayudar a este acontecimiento histórico que estamos viviendo los argentinos, que es la reforma de la Constitución en aspectos parciales pero muy importantes, yo lo debo hacer. Usted recuerda muy bien, doctor, que nuestra Constitución de 1853 costó 40 años de desencuentros, de guerra, de sangre, y podemos llegar en cambio ahora a esta reforma con un acuerdo entre partidos, los partidos mayoritarios precisamente, acompañados por otros, con una discusión civilizada, en donde se llegan a definir aspectos importantes por consenso, con un gran apoyo de la población. Esto es muy positivo y no puede ser que una persona pueda generar algún tipo de inconveniente, por mínimo que sea en este proceso. Usted, doctor Barra, de los miembros de la Corte, quizás es uno de los miembros con mayor carrera, diremos, política, o por lo menos gubernamental. Usted tuvo posiciones gubernamentales antes. Sí. Entonces se habla un poco de su destino ulterior. Algunos dicen una embajada, otros dicen el Ministerio de Justicia. No, yo no tengo ningún ofrecimiento, no me lo han hecho y hubiese sido incorrecto que en estas condiciones se hubiese hecho. ¿Se va a su casa? Sí. ¿Y si le ofrecieran? Hay que verlo en el momento. Doctor Barra, la última pregunta sería esta. ¿Cómo sigue esto? Porque evidentemente lo suyo es la primera definición en el plano de lo personal que hay en medio de esta... Bueno, hubo otra que es el doctor Boyano renunciando, pero no como ministro, sino como presidente de la Corte. ¿Cómo sigue esto? Yo creo que sigue con las definiciones que va a haber ahora ya en el sector político para aprobar por parte de la convención creo que del Partido Radical
su política con respecto a la reforma, luego la discusión parlamentaria en la Corte. Yo creo que una vez que se aquieten estas aguas políticas, está compuesta, yo ya me excluyo de ello, está compuesta por excelentes juristas, personas muy probas y que muy fácilmente, continuando con lo que estamos haciendo, pero sin esa dificultad política exterior, van a cambiar la imagen negativa que a mí no se me oculta que se ha generado en estos últimos tiempos. A pesar de eso, a pesar del trabajo que hemos hecho, de las sentencias que hemos dictado, que pocas veces fueron realmente analizadas, bueno, se generó esa imagen y creo que continuando con el trabajo que se está haciendo, esto se va a superar para bien del país, porque usted sabe muy bien que nuestro sistema se asienta sobre un sistema de credibilidad y precisamente la Corte Suprema de Justicia es la que da la credibilidad desde un punto de vista jurídico, legal, a todo lo que deciden los otros cuerpos, el Congreso o la Presidencia de la Nación. Usted sabe, doctor Barra, que lo habrá leído en casi todos los diarios y los noticieros y demás, que se habla de que el doctor Alfonsín estaría en medio de esta negociación reclamando 3 cargos, no 3 cargos, sino 3 renuncias en la Corte. La suya sería la primera. Yo no lo sé eso, si es así o no, la mía es mi decisión. Doctor Barra, ¿cómo vivió usted el desprestigio de la Corte? Porque evidentemente había un proceso de desprestigio. Sí, lo he vivido con mucho dolor, lo vivo con mucho dolor porque insisto que, claro, soy parte interesada y no sé si mi juicio tiene valor, pero creo que es injusto. Nosotros hemos hecho un aporte muy importante a la doctrina jurídica y a las soluciones que el país estaba reclamando. Nosotros hemos apoyado mucho y fundado la seguridad jurídica en decisiones como las que establecen que los tratados internacionales tienen predominio sobre el ordenamiento jurídico interno. Eso es lo que va a permitir el Mercosur o el NAFTA. Las decisiones sobre la validez del franchising, el sistema de concesión, que es la metodología que se aplica hoy para los grandes emprendimientos comerciales. El terminar con una discusión de 40 años sobre si el peaje es o no constitucional, que eso hizo que una ley sancionada durante el gobierno del general Onganía no hubiese podido ser casi nunca aplicada, porque los inversores no tenían confianza en aplicarla, en darle solidez al proceso de privatizaciones. Hoy hemos resuelto un fallo muy importante sobre materia de desregulación, que asienta toda la política de desregulación que se va a llevar adelante, que tiene efectos sobre la rebaja de costos empresarios, en particular, porque este era un tema portuario, la rebaja de costos portuarios, la política pesquera en el sur del país, en especial de cara al problema de Malvinas. Hemos decidido hoy en otro campo que la Convención Constituyente, este es un caso de la provincia de Corrientes, no puede apartarse de lo que establezca la ley que define la necesidad de la reforma de la Constitución. Creo que hemos hecho una tarea que realmente me enorgullece. Cuando esto lo ha analizado algún observador imparcial, fuera del debate político, usted fue testigo, doctor, hace 20 días atrás, de la opinión de William Rogers, que usted sabe que es un gran jurista y un político, no sé si fue secretario de Estado en Estados Unidos o subsecretario. Su alabanza, la escuchamos juntos, sobre la Corte Suprema, sobre su jurisprudencia, de cómo nuestra jurisprudencia se vinculaba muy directamente con nuestros propios precedentes y él dijo con una sofisticada aplicación de la jurisprudencia de la Corte de los Estados Unidos. No encontró él allí en nuestra jurisprudencia nada que pudiese indicarse como contrario a derecho, etc. Creo que hemos hecho una tarea muy importante. No nos ha acompañado el momento político y esto tiene una explicación, si es que tengo tiempo de hacerla muy brevemente. Todo este proceso de reforma que se está haciendo en el país, que ha cambiado la Argentina en 180 grados, gracias a Dios se ha hecho dentro del marco del Estado de Derecho. Por lo tanto, los grandes instrumentos para la reforma fueron decididos por el Congreso de la Nación a través de leyes o en el ámbito de su competencia por el Poder Ejecutivo, pero todo a través de, como se dice ahora, de una ingeniería jurídica. Esta transformación deja perjudicados, toda transformación produce resistencias, es una ley física en definitiva, perjudicados políticos, perjudicados de intereses económicos,
contraría determinadas líneas editoriales de determinados medios de comunicación. Todos saben que esa transformación, sus grandes conflictos, o parte de sus grandes conflictos, mejor dicho, iban a tener un campo de debate que era la Corte Suprema de Justicia. Y porque estamos en un Estado de Derecho, por suerte. Si esto hubiese sido un gobierno militar, la Corte no interesaba. Como el campo de debate era la Corte Suprema de Justicia, fue un punto estratégico para generar esta imagen que se fue produciendo. Sin duda habrá una parte importante de culpa nuestra, no lo puedo negar, porque nadie actúa perfectamente, pero precisamente porque quizás haya habido la intención de, lesionando la credibilidad de las decisiones de la Corte, afectar la credibilidad del proceso de transformación. Esta es una opinión, por supuesto, personal que puede estar totalmente equivocada. Doctor Barra, hace algunas horas usted ha tomado una decisión que en su propia vida es muy importante. Trascendente. ¿Cómo se siente? Yo me siento muy triste de dejar la Corte. Yo no soy de carrera judicial, siempre aspiré a estar en la justicia. Cuando yo era empleado del Poder Judicial cuando era estudiante, quería seguir la carrera judicial, en aquella ocasión no pudo darse, entonces ejercí la profesión toda mi vida y ahora toqué el cielo con las manos. Usted sabe, doctor, que para un jurista la Corte es todo desde afuera porque es lo que uno más respeta y si está uno adentro, allí deja la vida. Trabajé 3 años y medio muy intensamente con un excelente equipo de colaboradores, hay un personal de abogados en la Corte Suprema maravilloso y con 8 colegas realmente a cual mejor en el ámbito humano y en el ámbito, por supuesto, de la capacidad jurídica. De manera de dejar esto en lo que yo tenía también expectativas de futuro, de seguir trabajando, incluso hay proyectos de sentencia que redacté yo y que me hubiera gustado verlas algún día si mis colegas me acompañaban con mi firma. Bueno, todo eso ha quedado trunco, pero insisto que lo hice consciente y responsablemente. Ahora el debate. No solamente los jueces de la Corte se iban pronunciando a medida que entraban o salían de tribunales, sino que también los dos principales protagonistas del acuerdo político actual, Raúl Alfonsín y Carlos Menem, dijeron lo suyo, cada uno en un lugar distinto. Alfonsín dijo esto, por ejemplo. No, yo pienso que vamos a tener todas las garantías. Estoy persuadido de que se van a lograr y vamos a arribar a buen puerto. Menem, en cambio, se refirió específicamente a la renuncia que él pretende del doctor Belluccio. Esto lo obtuvo Haddad en la Radio América y lo transmitimos así. El renunciamiento del doctor Barra me parece una contribución a este nuevo proceso de transformación que vive la República Argentina, si lo enfocamos como una contribución que hace a la reforma de la Constitución, y hay otros miembros del Poder Judicial que están ahí un tanto cuestionado, no de ahora, sino desde hace mucho tiempo. Yo pienso que, bueno, tendría que seguir el ejemplo del doctor Barra, por ejemplo, de acuerdo a lo que ya sabemos que viene desde hace mucho tiempo, el doctor Belluccio, ¿no? Es uno de los hombres más cuestionados del Poder Judicial en la República Argentina y es miembro de la Corte. Bueno, y el doctor Belluccio en Telenoche hace unos minutos salió un tape obtenido muy pocas horas antes, donde bastante enojado, Belluccio le contestó al doctor Menem. Me consta que haya dicho eso, pero si dijo eso es una opinión tan intrascendente como si yo dijera que el presidente tiene que imitar la actitud de Barra. Día a día, ¿usted se sorprende con cómo evoluciona la crisis de la Corte? Mire, en la República Argentina ya es difícil sorprenderse de algo, pero es bastante extraño. Ahora, doctor Belluccio, es importante esto que dice el presidente porque prácticamente pide su renuncia como miembro de la Corte Suprema de Justicia. Tiene el mismo derecho el presidente de pedir mi renuncia como yo de pedir la renuncia del presidente. Estamos designados uno y otro por el procedimiento que marca la Constitución y podemos ser removidos por el mismo procedimiento que indica la Constitución. Así que no es casual, doctor, que justo el día que dice que tiene versiones de que va a renunciar el doctor Barra renuncie y aparezcan personas presionando, por ejemplo, al doctor Levene también
para que se expida con su jubilación en el mes de febrero. Tiene importancia. Le reitero, las opiniones del presidente sobre asuntos que no le incumben a mí no me interesan. Julio Ramos. Una Señor. cara de sorpresa, de asombro, de tristeza, ¿de qué? Bueno, el procedimiento que se está llevando a cabo en toda la Corte Suprema, y yo soy de los que creen que la Corte Suprema actual no es adecuada al país, no está adecuado su composición a lo que el país merece, pero el procedimiento que se está llevando me parece que es una cosa un poco mala, exagerada. Me parece que estamos dando una pésima impresión a la ciudadanía. Yo creo que si esta Corte Suprema no era adecuada, no lo es ahora que hay un pacto para reformar la Constitución y no lo era antes. Por lo tanto, el hecho de que ahora, justo ahora, como una imposición o como parte de un acuerdo, se esté exigiendo la renuncia que está exigiendo la Corte, yo creo que le estamos dando una pésima impresión a la ciudadanía, eso es evidente. Y no, repito, yo no soy de los que defiendan esta Corte Suprema. ¿Quién exige la renuncia de los miembros de la Corte? El presidente se ha referido a Belucio, pero el Parlamento está tratando en este momento un juicio político a miembros de la Corte, está analizando la conducta de los miembros de la Corte. El radicalismo ha presentado un pedido de juicio político a los 9 miembros de la Corte y hay que analizar la conducta de cada uno. Hay más de 60 hechos para analizar, que más allá de la expresión de Barra, que seguramente hay cosas positivas que la Corte ha hecho, pero también hay cosas muy negativas y algunas otras muy escandalosas. ¿Usted no cree, diputado Bailac, que aparte del proceso de juicio político hay presiones directas? No, Yo no... Diputada perdón. Piccinini. No sé si querías agregar algo. No, las damas primero. Juan Pablo. Usted graficó un poco qué es lo que está pasando. ¿Usted cree que además del juicio político hay presiones? Yo creo que lo que no podemos lograr es que haya juicio político. Esto es lo grave. No podemos lograr que haya juicio político. Y reitero, esto es lo grave. Fíjese una cosa, Mariano. Nosotros en la Cámara de Diputados tenemos una comisión que se llama Comisión de Juicio Político y que, donde dentro de las facultades de la comisión están precisamente las facultades que la Constitución Nacional le acuerda a la Cámara de Diputados para juzgar precisamente casos como los que se plantearon a través de la demanda de los diputados de la Unión Cívica Radical relacionado con estos jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se hizo hace 3 meses el pedido de juicio político y ha sido casi imposible sustanciarlo, precisamente porque hay una serie de impedimentos que vienen directamente digitados desde el Poder Ejecutivo Nacional y donde los diputados oficialistas, en una actitud totalmente dependiente del Poder Ejecutivo Nacional, tratan de frenar y de parar la sustanciación de este juicio. Somos los diputados los que a través de las facultades conferidas por la Constitución y a través de esta comisión tenemos el derecho y la responsabilidad de investigar, no digo de juzgar, de investigar las conductas planteadas por un grupo de diputados radicales en cuanto a los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y no se nos permite investigar. Y se están poniendo permanentemente trabas. Yo soy miembro Entonces, perdón. Termina, pero Entonces, yo te aclaro, yo soy miembro de la Comisión de Juicio quiero Político. terminar. Sí. A mí me gustaría que el presidente de la Nación, en lugar de estar pidiendo renuncias expresas con No las nombre y pidió. apellido, No las en lugar de estar, porque a mí lo que realmente me mortifica es, en un momento dado, el ex ministro dijo recién, ¿usted sabe, Mariano, lo que es para nosotros estar en la Corte? Yo le hubiera preguntado, ¿y usted sabe lo que es para los ciudadanos comunes la Corte? El máximo tribunal. Porque para los que creemos en Dios, por ejemplo, después está Dios. Y no quiero pensar cómo se sentirán aquellos que tienen causas pendientes y tienen esa esperanza de que ese máximo tribunal va a poder otorgarle el derecho que otros tribunales tal vez le negaron.
Entonces, lo que digo, que ha sido imposible investigar, porque así como en este país, el Poder Judicial, para nosotros, hay que investigar si es así. El Poder Judicial es un apéndice del Poder Ejecutivo Nacional y depende absolutamente del soberano, que es Menem. La Cámara de Diputados de la Nación y los diputados oficialistas también son un apéndice del Poder Ejecutivo Nacional. Bueno, Mariano, yo lamento que la diputada, la colega, que no está en la Comisión de Juicio Político, yo sí estoy, esté tan desinformada acerca de lo que se hace en la Comisión de Juicio Político, y puedo dar fe y prueba de lo que se hizo en estos 2 años, como no se hizo nunca, porque se destituyeron varios jueces, podemos hablar de Balaguer, de Nicosia, varios trámites más que como el de Correa, juez federal de San Juan, Rodríguez de Mendoza, y todo esto se hizo en un clima de armonía, de convivencia, como debe ser en el ámbito parlamentario, y de ninguna manera las cosas son como dice la diputada en cuanto a que la Comisión de Juicio Político no hizo nada. No hace 2 meses que fue pedido el juicio político. Este juicio político arranca el día 28 de septiembre, acuérdense, el 3 de octubre hubo elecciones, con una denuncia que hacen los doctores Petraki y Belucio acerca de un hecho. La sentencia faltante, digamos. Todavía no sabemos si es sentencia, es un instrumento público, no era nada, todavía no se sabe. Suele decir algún periodista famoso, Muy bien. Recurso de arrancamiento. Ese hecho dio lugar a una decisión de la Corte, darle intervención al cuerpo de auditores y darle intervención al juez federal Bañasco por el eventual delito que se habría cometido. El día 6 de octubre, fue miércoles, es el día habitual de reunión de la Comisión de Juicio Político, por decisión unánime, y ese día había más correligionarios suyos que compañeros míos, se decidió citar, no es lo común, se decidió citar a los 3 secretarios de la Corte que habían tenido alguna vinculación con este hecho. Diputado, yo hago una pregunta, Piotti. Sí. Ya lo vimos, no sé si Julio Ramos pensará igual que yo, pero cuando salió el tema de la sentencia o instrumento público que desapareció, yo vi, y en el programa tuve, a diputados justicialistas que decían, no fue nada. Y ahora los mismos diputados dicen, fue gravísimo, hay que investigar, o no. Es decir, ¿hasta dónde el acuerdo Menem-Alfonsín cambia las cosas? Esto es lo que hay que aceptar, ¿o no? Yo creo que sería interesante que el acuerdo Menem-Alfonsín facilite y destrabe e independice realmente a la Cámara de Diputados de la Nación, porque la Cámara de Diputados de la Nación no es independiente. Todos los jueces que dice Piotti, que fueron juzgados por la Comisión de Juicio Político, yo doy fe de que es así, porque a pesar de que no pertenezco a la comisión, sigo paso a paso, a través del diputado D'Ambrosio, cada uno de los acontecimientos de la comisión, que es un gran trabajador de nuestro bloque. Todos jueces, yo no los quisiera llamar intrascendentes, porque por ahí me parece que es una falta de respeto, pero jueces que no tienen ninguna, en sus decisiones, que no rozan el poder omnipotente. Ni hablar de los jueces electorales, ni hablar de Servini y de Cubría. Ni hablar de Servini y de Cubría, por ejemplo. Por un minuto quisiera no cambiar el debate, pero digo, analizar la conducta de la Comisión de Juicio Político me parece que no era el tema que nos trajo. Digo porque realmente tenemos que traer Servini y Cubría, hay una infinidad de hechos para Juan Pablo, si la comisión funcionara, la Corte no estaría como está. Es posible, pero lo que ocurre es que los jueces estarían dignamente sentados en sus bancas de la Corte, o en sus sillones, en sus despachos, dignamente sentados, y aquellos que cometieron ilícitos o que hicieron el mal desempeño de sus funciones estarían expulsados. Ese no es el debate. La gente de preocupación que tiene, que a mí me gusta porque está Julio Ramos acá. A mí lo que me preocupa es lo que se escribe en algunos diarios. A mí me preocupa que se sintetice la Argentina en la democracia de dos. Que se escriban los diarios de pronto de que hay algún mecanismo de manipulación, secreto o no, que expulsa o pide renuncia, porque esto nos golpea a nosotros. Pero se pide renuncia, Vilac. Es posible que se pida. A mí no me consta que desde la Unión Cívica Radical se esté pidiendo renuncia. Es decir, lo que nosotros estamos reclamando desde siempre, y es nuestra coherencia, Grondona, fundamentalmente es la independencia del Poder Judicial de la Nación y es el juzgamiento de esta Corte, que está bien lo que dice Ana, lo que no quiero detenerme en los minutos preciosos que tiene la televisión en discutir la Comisión de Juicio Político y en defendernos y atacarnos de la Comisión de Juicio Político. Que superemos etapas que ya se vivieron y con consecuencias que no fueron buenas.
Fue la etapa de la menencracia, que ojalá No, ahora la etapa de la menencracia quebremos. no, Juan Pablo. Ahora es la menem-alfonsincracia, ¿o no? Vos formabas parte del bloque en ese momento, cuando el bloque, la Unión Cívica Radical, por decisión absolutamente consolidada, decidió no dar los votos, ningún voto. Atrás. No, pero por eso yo no quiero. Y errores así podés endiosar Pero para la este lado menencracia también. en términos, No, pero no digas latos menencracia. existió. No digas menencracia porque yo creo que lo que se ha hecho, este acuerdo, este pacto, tiene una importancia. Yo discrepo, no tuve la oportunidad de hablarlo con Julio, con lo que hoy escribió Julio en el diario, porque yo creo que este pacto, que va a ser, ya es histórico, tiene una trascendencia que me duele, sinceramente, que se lo trate de minimizar. Es muy importante. Y creo que Barra, para volver al tema de la Corte, definió con absoluta claridad cómo él interpretó la realidad y se comportó dignamente. Y acá en el próximo bloque van a tener a otro hombre digno, que es el doctor Baqué, que en su momento también interpretó una realidad que fue dolorosa y traumática para el Poder Judicial y adoptó una decisión. Pero yo te pido, por favor, que no compares al doctor Baqué con el doctor Barra. Bueno, mira, no me gusta, por eso no me gusta nombrar personas. Yo soy dueño de hacer las comparaciones. Está bien, pero yo tengo la obligación de decirlo, ¿no? Porque hay mucha gente. Julio ha sido aludido varias veces. Bueno, como acá insinuaba Bailar, a la larga de esto va a tener la culpa la prensa, ¿no? Porque informa. No. A veces también desinforma la prensa e induce. Y decir, Julio Ramos, lo que dice, no sé quién que lo Bueno, escribió, yo represento un diario que el 4 de noviembre dio la noticia de la reunión de Menem y Alfonsín, o sea que la prensa no desinforma siempre. Presunto pacto, que lo que quiere Alfonsín es tener protagonismo, me parece una injusticia casi rayana con la persecución. Digo porque Raúl Alfonsín tiene su historia, gracias a Dios, honrosa historia, representa legítimamente y legalmente a la Unión Cívica Radical. Es un acuerdo político que a todos los radicales nos acarrean dudas por los cazabobos que puede haber para adelante. Para desactivarlo, tenemos que poner los radicales como vamos a ir a Santa Rosa a reflexionar. Vamos a desactivar. Déjenme un poco la palabra que me la dio Mariano. Julio Ramos son diputados, nos dicen que es la democracia de dos, etcétera. La democracia de Dios la dijo el diario La Nación. Y yo no puedo escribir en ese diario. La dijo el diario La Nación, la democracia de dos. Es una frase estupenda, pero la dijo el diario La Nación, yo no... No te atribuís el copyright de eso. Sí. Me pareció una frase estupenda, pero no es mía. ¿Por qué es una democracia de dos? Y porque dos personas están resolviendo al margen del Congreso. 300 personas déjenlo terminar un poquito. Y el señor Gil Lavedra lo designaron el señor Alfonsín y el señor Menem. Es una democracia de Dios, de dos. ¿Cómo fueron los pactos en la historia, no solamente de nuestro país? A veces esos pactos... Los pactos que se han hecho en la historia a espaldas de los pueblos, siempre los pueblos los han desbaratado. Eso es una tradición. No coincido con vos, Julio, en que esto sea a espaldas del pueblo. Yo creo que sí, en alguna manera. Están hechos malos los procedimientos, por supuesto, que si estamos hablando de reducir el mandato de los senadores de 9 años, que fue puesto cuando... un país se venía en carreta, el individuo venía de Salta, Ramos, no vamos a hablar de eso. Ramos, cuando usted criticaba estamos hablando del procedimiento. Alfonsín no, pero vamos a dejar, hablemos todos al mismo tiempo. Es importante. Déjame que termine, déjalo terminar. Cuando Ramos, porque yo lo he escuchado y lo he leído, y lo he escuchado acá en este programa, decir que Alfonsín es muy crítico de lo que está ocurriendo en el país y debería hacer su autocrítica, etcétera. Digo, una vez que Alfonsín camina al acuerdo, que hace lo que mucha gente reclamaba y pedía, que es un acuerdo en transparencia, porque acá, ¿qué gana el radicalismo? ¿Usted cree que gana 3 jueces? ¿Usted cree que tenemos más diputados? 10 senadores, por lo menos. No gana 10 senadores, y en todo caso lo gana la nación, lo gana el país. Convertir una Cámara que sea más federativa, y no que represente corporación del Senado. No discutimos las formas en sí, o por lo menos, no todas, no vamos a discutir la necesidad de que haya una colegiatura que proponga a los magistrados, no vamos a elegir... o discutir que los senadores tienen que... ¿Lo quiere la gente eso o no? Sí lo quiere. Entonces, ¿por qué está en contra de la gente? Pero la gente no quiere que de repente, por ejemplo, le pongan un invento del ministro coordinador que hace una constitución tipo europea a un país que no lo es. ¿Pero por qué no lo podemos hacer? Una constitución a ¿Por qué no lo podemos hacer para mejorar la
función Pero tiene administrativa que estar del Estado. discutido por la gente. Y si va a Cuando el estar. señor No, ¿saben Menem- una cosa? Yo creo que a cuando la el gente no le señor interesa Menem- nada de esto que estamos hablando nosotros. Sí le interesa a la gente. Yo creo que ¿Cómo no. que no? Esto le interesa. ¿Algún detalle en particular? No. Cuando el señor Menem se pone al frente de una política privatista y de achicar el Estado, ¿qué es lo que hace el señor Menem? Y yo lo viví eso porque lo conocí al señor Menem desde hace mucho tiempo. Toma la tendencia del pueblo. El Estado no daba más, las empresas públicas no daban más. Pero este pueblo nunca habló de ministro coordinador ni de primer ministro. Es un invento del señor Alfonsín que me parece estupendo, pero no es una cosa Pero que estemos... las democracias que- modernas que del sea lo mundo, adecuado. Desgraciadamente, yo les voy a dar 30 segundos a cada uno, pero 30 segundos de reloj. El que quiera empezar, que empiece. Bueno, yo te tomo los 30 centavos y me voy. Bueno. No es que nosotros solo los periodistas, por una rara unanimidad en este país, estemos en contra de la forma como se está desarrollando este pacto. La Iglesia Católica hoy acaba de largar un documento donde habla que constituciones así reformadas no tienen permanencia en el tiempo y donde habla de la necesidad de transparentar las motivaciones y los fines que se acompañan. Por eso, ellos que se refirieron a la prensa, yo digo que la prensa está reflejando una tendencia de la gente que también lo está reflejando la Iglesia. Se duda no de los principios del 80% de lo que está en juego, sino de la forma totalmente democracia de dos como se ha encaminado. Adelante. No, te cedo la palabra. No. Bueno, Apúrense porque nosotros tenemos nuestro cuerpo. yo debo decir tres cosas. En primer lugar, que me parece que el dolor que ha causado el acuerdo es que volvió la política. Y los políticos como herramientas de transformación. Yo me siento contento y alborozado que otra vez la política sea un instrumento de transformación de las instituciones en el país. Segundo lugar, volvió el diálogo y el acuerdo, que es una virtud de la democracia, no es de las dictaduras. En los países democráticos, cuando hay que resolver situaciones, es por acuerdo y por diálogo y por consenso. Y tercero, por último, lo que creo que está ocurriendo fundamentalmente es que no tenemos que tener una visión prejuiciosa, en algunos casos hasta de mala fe. No lo digo por la prensa, lo digo en algunos efectores que hablan, mirando más a los protagonistas sin analizar las consecuencias. Y lo digo simplemente en un ejemplo para cortar. Cuando Perón y Balbín se juntaron, yo estoy seguro, sin haber visto a Balbín cuando caminaba hacia Perón, que no se preguntó si era el Perón de los Montoneros o el Perón de la AAA. Se preguntó qué era Perón y qué consecuencias resolvía ese acuerdo. Y Alfonsín lo mismo. No se preguntó por los desatinos y los problemas que Menem había causado al país. Fue a las consecuencias, a resolver una crisis política que se avecinaba en el país. Yo creo que hay algunos que no entienden o que no quieren entender el profundo cambio que se está produciendo en la Argentina. Este pacto que, reitero, es histórico y es el punto inicial o lo que va a posibilitar que ese cambio se materialice y se concrete en algo tan importante como es la Constitución, se hizo, y lo voy a leer textual, o la intención de quienes dieron este puntapié es para consolidar el sistema democrático, perfeccionar el equilibrio entre los poderes del Estado, afianzar la independencia de la justicia y fortalecer los organismos de control, rediseñar el régimen federal para favorecer el progreso económico de las provincias y regiones y alentar la integración latinoamericana y continental. Uno de estos puntos tiene que ver con el tema de hoy. Quienes lo firman o quienes lo pusieron en movimiento reconocen ambas partes que hay que afianzar la independencia de la justicia. Barra definió claramente, y realmente por eso lo pondero por segunda vez, esta etapa de cambio que le tocó vivir a esta Corte. Bueno, yo quiero manifestarle, Mariano, que me siento realmente mal por este manoseo que se hace de la Corte Suprema de Justicia. Considero que hay que recomponer lo antes posible esta situación. Considero que no se soluciona de ninguna manera la sospecha que se cierne sobre el más alto tribunal, no se soluciona de ninguna manera la falta de credibilidad poniendo o sacando gente de la Corte Suprema de Justicia, o jubilando gente de la Corte Suprema de Justicia. Yo creo
que en este momento los diputados de la Nación, especialmente los diputados del oficialismo, tienen que asumir la responsabilidad que les toca en este momento histórico y poner en marcha, erguidos en su dignidad, poner en marcha los mecanismos que la Constitución de la Nación nos ha puesto en las manos. Juzgar políticamente a los jueces. Los jueces que salgan absueltos de esta investigación y de este juzgamiento, le estaremos haciendo un gran favor a la patria y a la justicia. Y los jueces que sean culpables de todas las causas y las razones que invocamos cuando interpusimos el juicio político, se tendrán que ir a la casa, serán inhabilitados y se le iniciarán los procesos penales correspondientes. Esta es la única manera, pero cada uno tiene que asumir el rol que le corresponde con absoluta responsabilidad y con total independencia. Supongo que usted está pensando en su familia, en su casa. El tema es vital para todos. Sin corte creíble e independiente no hay ley. Y sin ley no hay sociedad. Ya volvemos. Bueno, supongo que tanto usted como yo vamos yendo hacia las conclusiones de esta parte del programa. Pero antes, yo, después de este debate ardoroso en que estaban todas las posiciones, yo invité a 3 personas por las cuales siento un gran respeto. Una de ellas, Jorge Baqué, que está a mi derecha, fue quien se fue de la Corte cuando se aumentó el número de 5 a 9, justamente en abril de 90, que recordábamos con el doctor Barra que él y otros miembros entraban en la Corte. A mi izquierda está el doctor Germán Vidal Campos. No lo muestren a él porque no quiero que se ponga colorado, pero creo que es un hombre que tiene estatura de ministro de la Corte. Y a mi derecha nuevamente está Natalio Botana, que es quizá el politicólogo más importante que tiene la Argentina. De modo que son 3 opiniones, les he pedido a cada uno de ellos que den su opinión sucinta, en 3 minutos, sobre esto que vieron y en general, ¿qué piensan 3 personas independientes, no partidistas, muy bien formadas y con conducta sobre esto que está pasando? Doctor Baqué. A mí me gustaría dividir el tema en 2. Por un lado, el tema del pacto y por el otro lado, el tema de la Corte. A mí me parece muy positivo y yo me alegro mucho de que el gobierno y la oposición puedan sentarse a discutir alrededor de una mesa civilizadamente. Me parece que esto le hace falta a la República. Quizá se debería haber ampliado el círculo a otros partidos que por ser minoritarios no son menos partidos. Esto va bajo la condición de que la oposición no se convierta en oficialista, que siga manteniendo su papel de control. Pero otra cosa son los métodos que se emplean para llegar a poder salir adelante en ese pacto. Y hay cosas que a mí no me gustan. Por ejemplo, no me gusta el cambio de figuritas. Aquí recién se dijo que la prensa informaba mal y cada uno dice que informa mal lo que a él no le gusta. Pero lo cierto es que tanto altos funcionarios del gobierno como figuras muy importantes del Partido Radical han dicho que se estaban negociando puestos en la Corte. Y el doctor Menem, que fue hasta hoy el más cuidadoso y que siempre dijo que las cosas de la Corte eran de la Corte y las cosas del Ejecutivo, hoy lo acabamos de oír pidiendo la renuncia del doctor Pelusi. Para mí, las renuncias que se producen ahora son sospechosas de haber sido hechas bajo presión. El tema de la Corte es otra cosa. Yo realmente debo decir que no le he visto en el cambio que se dice que está ocurriendo en la Argentina ningún protagonismo a esta Corte, absolutamente ninguno. Más bien creo que si algún protagonismo ha tenido, ha sido un protagonismo de retroceso. Y el último episodio que se ha hecho tan escandaloso y que ha sido un episodio menor, casi de la picaresca, porque esto de que la sentencia no es sentencia y que tiene que estar cosida y no cosida, es casi de la picaresca, no deja por eso de ser un escándalo.
Y los 9 ministros que firmaron la acordada, que yo llamo la acordada Arnero, porque no se puede cubrir el cielo con un arnero, han sido cómplices porque han dicho que acá no había pasado nada, que había sido un mero error, cuando en realidad la investigación ha arrojado un resultado totalmente diferente. Doctor Vidal Campos. Bueno, vamos a empezar también con el acuerdo. Yo personalmente estoy muy satisfecho del acuerdo entre el presidente de la República y el doctor Alfonsín. Yo veía, en mi impresión personal, que el ímpetu reformista, unilateralmente, sectorialmente manejado desde el oficialismo gubernamental, de seguir adelante, nos iba a reeditar una constitución sectorial y de alguna manera íbamos a volver a 1949 y a 1955, íbamos a tener la sociedad partida en dos irreconciliablemente, y cuánto trabajo nos ha costado cerrar esa brecha, de manera que si ahora el procedimiento de la reforma y el contenido de la reforma se empieza a canalizar a través de una búsqueda de convergencia, de conciliación, de consenso, en buena hora. Pero estoy de acuerdo que la Corte no tiene que entrar en el juego, es decir, los cargos en la Corte no tienen que entrar en el juego. A mí me produce mucho dolor esa imagen social, más allá de cómo la realidad sea, esa imagen social que me da la impresión que es predominante acerca de la Corte y del Poder Judicial, ¿no es cierto? Yo, de los 3 poderes del Estado, siempre he dicho, el que tiene la función más valiosa es el Poder Judicial, y en el Poder Judicial la Corte. De manera que el deterioro de la Corte a mí me duele personalmente, me duele, y me duele mucho. No me gusta, evidentemente, que el presidente de la República haga ninguna alusión, ninguna referencia a posibilidad de renuncia o de jubilación. Tenemos muy deteriorada la división de poderes y tenemos muy deteriorada la imagen del Poder Judicial y de la Corte. Si algo hay que hacer, se dijo hace un momento, es impulsar el juicio político en la medida en que causales haya y en que la Cámara de Diputados esté en condiciones de acusar y después el Senado de juzgar. Pero yo sacaría una lección personal para mí, ¿no es cierto? Retrocedo al momento en que se aumentó a 9 el número de jueces de la Corte. Yo recuerdo haber leído en los periódicos que cuando se logró la sanción en la Cámara de Diputados, los diputados oficialistas festejaron como un triunfo la sanción de la ley y entonaron la marcha partidaria. El número de jueces de la Corte es una cuestión técnica que no debe suscitar ni tristeza ni alegría. Se puede pensar que son 9, que son 5, que son 14. ¿Qué había allí? Una motivación intencional, ¿no es cierto? Se produjeron 2 vacantes en la Corte de 5, estaban los cargos añadidos, y la nueva composición de la Corte no reflejó ningún pluralismo. Entonces, ¿cuál es la lección que yo saco para mí? Aquellos vientos traen estas tempestades. No podemos alzar tronos a las premisas y cadalzos a las consecuencias. Ahora estamos asumiendo las consecuencias. A mí me duele, como demócrata, como hombre con sentimiento republicano, a mí me duele. Ojalá nunca más tenga que ser protagonista de situaciones y de momentos como los que estamos viviendo. Natalia Botana. Mariano, yo veo 3 gravísimos problemas en el acuerdo o pacto político que en este momento ocupa la plana principal de la opinión pública. Todo acuerdo político, todo pacto político significa un consenso, pero también significa un precio. Y veo que estamos pagando 3 precios en este momento. El primero, no quiero volver sobre él, es el precio que está pagando la justicia.
y la institución fundamental de la justicia argentina, que es la Corte Suprema. Este precio no es nuevo. La Corte venía con graves problemas de arrastre que ya han sido muy bien señalados en esta mesa. Pero hoy, como bien se ha dicho en un editorial, la Corte aparece como un botín de guerra. Se pelea y se discute en secreto sobre los despojos. Y eso es inadmisible en una democracia y sobre todo en una república. El segundo precio de este pacto, que tiene muchísimo que ver con la crisis de la Corte, es que todos los acuerdos políticos en el siglo XIX argentino, en el gran siglo XIX argentino, sobre todo a partir de 1853, que culminan en el siglo XX con el acuerdo Sáenz-Peña-Irigoyen, siempre tuvieron por objeto una constitución. Quienes pactaban se subordinaban a una constitución. Y lo que veo es que aquí el pacto ha comenzado por establecer un sistema de sucesión de 10 años y medio que parece tejido a medida. Son 4 años más 4 años, nos dicen, pero recién a partir del año 1999. Antes es la reelección. Es decir, que este pacto ante la opinión pública aparece, por cierto, como una muestra de diálogo, pero por otro lado aparece como ligado a la ambición o a las ambiciones personales. Y en una democracia republicana, el deber de los líderes es ajustar sus ambiciones a un principio constitucional y no que ocurra la inversa. Y el tercer precio es mucho más difuso, pero no por ello menos grave, que es la paulatina erosión de nuestras creencias en las instituciones. Corremos el riesgo de encaminarnos en una democracia sin instituciones, donde la distancia yace un océano entre la voz y los hechos, entre la palabra y la acción. En 50 segundos, las conclusiones. Para encontrar seguridad, respáldese en Sudamérica Seguros. Fuerte como una roca. Permanente como sus 100 años. Grande como su futuro. Sudamérica Seguros. Líder desde siempre. Bueno, tenemos muchos llamados y enviamos las cámaras el día de hoy a 2 puntos de la ciudad, a Plaza Italia y a tribunales. En fin, a los ciudadanos que andan por la calle, en este caso en Plaza Italia, y al mundo de los tribunales, de los abogados, de los litigantes, que es un mundo más especial. Hubo muchas respuestas, estas son las más representativas. El juicio político. Juicio político. Tendrían que quedarse y afrontar la situación. Que todo el mundo debe renunciar. Ya se tenían que haber ido hace rato. Yo creo que no tienen vergüenza. Pienso que el juicio político sería lo más adecuado. Yo pienso que tiene que ser independiente la Corte. Es como siempre, se cambian figuritas en este país. Creo que ya se han juntado cantidad de antecedentes suficiente como para que se corte más de una cabeza. Juicio político. Por ética tiene que renunciar la Corte. Los pusieron en su momento porque eran útiles, se les pidió que hicieran lo que resultaba necesario y ahora les hacen el juicio político o le piden la renuncia. De cualquier forma, no me gusta el tema. Bueno, también hubo, Julio Ramos se refirió recién, a un pronunciamiento de la Iglesia, del cual hemos extraído algunos segundos. Sin embargo, el camino recorrido hasta ahora viene sufriendo condicionamientos que comprometen la acción de los poderes constituidos del Estado, la responsabilidad de los legisladores, la estabilidad de los jueces
y hasta la legitimidad y permanencia de la futura Constitución. Bueno, yo voy a dar mi opinión, por supuesto la suya es la suya y la de cada uno en este tema es la suya. Pero querría recordarles solamente, al comenzar este muy breve comentario, después de todo lo que hemos oído, que hace 2 meses, pocos días antes de las elecciones, cuando salió el tema de la sentencia cosida o descosida, o desaparecida, o alternada, o borrada, o adulterada, yo dije una cosa que fue muy dura en su momento y que me la criticaron porque era demasiado arriesgada. Yo terminé un comentario con estas palabras. Lamento mucho tener que decirlo. El lunes, no ahora, cuando pase toda esta borrasca electoral, quizá haya que hacer borrón y cuenta nueva. Quizá haya que pedir a los miembros de la Corte que tengan un gesto patriótico y entre todos designar una Corte para todos. Yo me animé a pedir la renuncia de los miembros de la Corte entonces, hace 2 meses, y como les decía, entre ayer y hoy hablé con casi todos en lo privado. De manera que lo que voy a decir ahora tampoco tiene que ver con las personas que integran la Corte. Pero yo me acordaba cuando oíamos toda esta discusión tan interesante, que un periodista norteamericano dijo una vez en una columna que la función más alta del presidente de los Estados Unidos es proponer los miembros de la Corte. Es un país que tiene 200 años de estabilidad y sabe que lo que haya allá influye en lo que hay acá en mi vida, porque es la garantía del sistema en el cual uno vive. Tenemos muchos llamados, y voy a leer algunos. Carlos, voy a leer los que no se repiten, digamos, porque hay muchos más. Carlos de Boedo, lo que pasa con la Corte indica que el Poder Judicial no es independiente. Pedro de Paternal, veo que Barra no aclara nada. Arreglan el pacto entre ellos y se olvidan del pueblo. Aude de la Pampa, la sospecha de la ciudadanía acerca de algunos de los miembros de la Corte pone en evidencia la inoperancia de la Comisión Parlamentaria de Juicio Político. Mónica de la Plata, la credibilidad del pueblo se va a dar cuando cambie el sistema de los puestos en la Corte. Julio de Retiro, a Julio Ramos, cuando dice que esto es un pacto a espaldas del pueblo, se olvida que va a haber elecciones de constituyentes y que ahí el pueblo va a poder pronunciarse. Jorge de Berizo, esto me hace acordar la película de Frankenstein. El gobierno es el doctor Frankenstein y la Corte es el monstruo que el gobierno creó. Carlos de Flores, Barra renuncia en medio de un clima de acuerdos y él también habrá acordado algo con el presidente. Néstor de Barrio Norte, con respecto a Manzano, Grosso y todos los demás, ¿qué hizo la justicia con ellos? Liliana de Tandil, maestra rural, estamos muy preocupados por el tema de la Corte, pero hay otros temas cotidianos sin resolver y sobre los que tendríamos que encontrar respuesta. Yo creo que, Liliana, yo le diría esto, es un poco abstracto el tema este, pero justamente porque no nos damos cuenta cómo nos afecta, es que tenemos el problema que tenemos. Omar de Ciudad Evita. Es lo mismo. Este programa es muy importante para que se traten temas como estos y no otros más reales. Esto es real, Omar, es terriblemente real. ¿Qué presidente, qué Congreso y qué Corte tenemos? Gregorio Rosario, felicitaciones a la diputada Piccinini. Si todos los diputados hablaran con la claridad que ella lo hace, otra sería la credibilidad de los políticos argentinos. Norberto de Botánica, del Botánico, me parece una barbaridad lo que dicen los radicales, son todas mentiras. Esto es solo un canje de puestos. Liliana de Barrio Norte, el doctor Barra me parece un caballero. Luis de Tandil, como argentino me siento avergonzado de que 2 personas como Alfonsín y Menem decidan por todos los demás. Mauricio de Palermo, al escuchar al doctor Barra me pareció escuchar más a un integrante del gobierno que a un ministro de la Corte. Carlos de Adrogué, lo único bueno que tiene este problema es que jueces como Barra hayan dado la cara. Creo que los demás tendrían que hacer lo mismo. Silvia de Barrio Norte, creo en la justicia. Ariel de Florencio Varela, tengo la sensación de que no hay justicia. Alejandro de Palermo,
Viendo este panel, saco la conclusión de que la política es el negocio más sucio que existe. Se refería al panel político, diríamos. En fin. Marta de Capital, la mesa anterior no me gustó. Felicito en cambio a esta otra mesa de Botana, Baqué y Vidar Campos. Son todos unos señores profesores. Mangieri de Palermo, Menem y Alfonsín no son San Martín y Bolívar en Guayaquil. Más bien me parecen Don Chicho y Don Corleone. Doctora Grimaldi de Rosario, ¿por qué en lugar de invitar a Julio Ramos no invitó a Berbisky? Pues nunca están de acuerdo. Cuando lo invito a Berbisky me dicen que lo invito a Berbisky. María Luisa de Barrio Norte, el prófugo del sillón no tiene derecho a estar tratando ninguna reforma de la Constitución. Luis de Socorro, para Barra, ¿no le parece que debería renunciar toda la Corte? Y volvemos al tema inicial con que ese tape que yo les pasé al principio, con el cual querría completar mi comentario. Cuando yo dije que habría que hacer el gesto patriótico, no bajo presión, sino espontáneo, de decir, acá está nuestra renuncia, los 9, no quería ni calificarlos a ninguno de ellos, ¿no? Para nada, ni tampoco que se creara este clima de presión, porque fíjense, a 2 meses yo digo eso, y ahora ya hay un clima tal de presión que es horrible renunciar ahora. Usted póngase en el lugar de ellos. Renunciar en medio de un clamor, que les van a hacer juicio político, que Menem dice que renuncie a aquel, que Alfonsín le pide a Menem que renuncie a este otro, en ese clima es mucho peor todavía renunciar. ¿Y por qué decía yo que hay que renunciar? Porque la Corte Suprema, lo dijo Piccinini creo, después de Dios, en un sistema republicano, no debería haber otra instancia superior que la Corte Suprema. Son 5 o 9 varones o mujeres a quienes encomendamos el manejo de las garantías de la ley. Son como los sacerdotes de un templo que administran lo más precioso que tenemos, que es lo que nos hace ser una sociedad civilizada. Entonces, cuando uno piensa, ¿quiénes deberían estar ahí? Yo hasta les digo, tuve dudas de invitarlo a Vidar Campos, porque sé que es un candidato. Pues digo, ¿no será mejor no mostrarlo? Porque tendríamos que tener personas de tal nivel, que fueran indubitables. Primero, que no pertenecieran a ningún partido, que no se pudiera decir es amigo de Menem o es amigo de Alfonsín, que pudiéramos decir solamente es amigo de la ley. Y quizá alguno de los 9 es así. Entonces yo diría, si en un gesto patriótico producimos el vacío, es decir, reconocemos la realidad, no hay corte en el sentido psicológico. Los argentinos no ven tener una corte. Por eso algunos preguntan, ¿qué es este tema? Porque no la vemos. Y entonces, supongamos que se produjera ese vacío y que saliéramos a buscar 5 varones y mujeres por encima de todos nosotros, que nos dieran la garantía absoluta de que sea quien sea presidente, sea quien sea oposición, sea quien gane, sea quien pierda, hay un resguardo, hay un templo laico, civil, para todos, católicos, protestantes, judíos, ateos, para todos los argentinos. Entonces me acordaba yo de una anécdota. Saben que había un filósofo griego que se llamaba Diógenes. Y un día, era medio extraño Diógenes, ¿no? Y un día lo vieron con una linterna en medio, a las 12 del día. Y en Atenas, resplandeciente sol, ¿no? Y dijeron, ¿qué haces? Y él dice, estoy buscando un hombre. Si los argentinos tuviéramos que buscar un hombre, algunos hombres y algunas mujeres, por eso yo me ponía que fueran 9. ¿Ustedes creen que hay 9? Ustedes creen que hay 5. Con 2 o 3, quizá algunos de los que están sean uno de ellos. Esa es nuestra búsqueda. El día que nosotros digamos, ahí están los 5, quizá algunos de los que están, pero porque los creemos por encima de todo, ese día habrá corte y ese día la República vivirá su plenitud. Bueno, tenemos otro debate ahora que tiene que ver con los embriones, con la fecundación in vitro, y se ha suscitado un debate
entre los autores de iniciativas, está por ejemplo el senador Laferrière, y algunos miembros de la Iglesia, por ejemplo Monseñor Nolasco, si no me equivoco, que han objetado algunos aspectos del proyecto. Aquí a mi derecha está la doctora Esther Pollack, que es asesora, ¿no es cierto?, del Senado. No, no soy asesora, yo justamente formé parte de una invitada por el senador Laferrière, que en ese momento presidía toda la parte de ciencia y tecnología del Senado, y fui parte de algunos científicos que asesoraron en una especie de curso al Senado, entre otros grupos multidisciplinarios, porque realmente fue un asesoramiento muy profundo, y con mucho gusto participé en ese asesoramiento. Fue aproximadamente en el año 90, ¿no? 90, durante todo ese año. Pero no soy asesora de Senado, yo soy directora de un centro de fertilización in vitro acá en el Doctora, país. ¿usted podría muy brevemente explicarle a la gente que está mirando en qué consiste este proyecto que ha suscitado algunas críticas y algunos debates? Bueno, yo puedo explicarle desde el punto de vista científico algunas de las situaciones que se presentan y que de alguna manera comparto. Creo que la parte del proyecto le corresponde al senador Laferrière, porque yo no conozco muy bien todo lo que se refiere a leyes, simplemente conozco lo que se refiere a ciencia. En este proyecto se presentan diferentes situaciones y yo sé que de alguna manera estas situaciones presentan o despiertan una expectativa sumamente especial, porque todo lo que sea la biotecnología humana tiene que ver con la procreación, con la sexualidad, y la procreación y sexualidad tiene un sentido muy especial para todos los seres humanos y una incidencia religiosa especial sobre la misma, cultural. Y además el advenimiento de las técnicas de fertilización asistida en la última década fue tan rápida que quizás se necesita a veces cambios generacionales para poder comprender el avance de la ciencia en ese aspecto, y la implementación de estas técnicas quizás en algunos aspectos no tuvo la discusión necesaria de la sociedad entera, y de alguna manera este tipo de situaciones, la implementación de algunas de las técnicas fue un poco apresurada, sin evaluar algunos riesgos y algunos beneficios de las mismas, y este tipo de situaciones, claro, pueden la pregunta ofender a la sería esta, sociedad. doctora. El proyecto, tal como está hoy formulado, en el fondo es como que abre la posibilidad legal o permite o abre el camino a la fertilización in vitro en Argentina. ¿Sería correcto decir esto? Es totalmente correcto. Yo considero que no asesoré solamente a este proyecto, me han invitado de otras comisiones también a participar en el asesoramiento científico de las mismas. Considero que el proyecto del senador Laferrière de alguna manera apoya y permite que se respete lo que tanto temor existe en la sociedad entera, que se respete la persona, y desde mucho antes de la concepción. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque en nuestro país los centros de fertilización in vitro trabajan muy seriamente, son reconocidos internacionalmente, recibimos becarios de todo el mundo, estamos realmente en el primer nivel científico y se trabaja muy seriamente. Nuestra preocupación es que no existía ninguna normatización o regulación para las situaciones que estábamos enfrentando en el avance científico. Uno de los puntos que se consideran en este tipo de proyectos es justamente, y es lo que está en conflicto, es el tema de la criopreservación embrionaria. La criopreservación embrionaria surge en nuestro medio, al igual que en el resto del mundo, como una necesidad ética. Es imposible calcular el número de óvulos que pueden llegar a ser fertilizados por los espermatozoides en una pareja que padece de infertilidad. Decir que hay que poner a fertilizar solo un óvulo o solo 3 óvulos es desconocer desde el punto de vista científico la situación, porque justamente las parejas que tienen la problemática de la fertilidad tienen, por ejemplo, factores masculinos severos, y si colocamos
pocos óvulos, el riesgo es que no fertilice ninguno de los mismos. A ver si podemos entenderlo. Es decir, que el otro riesgo sería producir varios embriones. Claro, justamente cuando se colocan a fertilizar varios óvulos, en medicina no existe matemática exacta. Se sabe que cuando existe un factor masculino severo, la chance que tiene ese espermatozoide de penetrar en el óvulo es de aproximadamente de 3 en 10. Es decir, si ponemos 10 óvulos, la chance de fertilizar a 3 óvulos es aproximadamente la exacta. Si tenemos 3 embriones para transferir, no cometemos ningún tipo de... no afectamos en ningún sentido la posibilidad de crear embarazos múltiples, no contamos con ese riesgo. Claro, el problema por un día porque... se le fertilizan los 10, ¿qué pasa? Exactamente. ¿Qué pasa cuando se fertilizan los 10? Se deben transferir el número mínimo necesario para que esta paciente logre el embarazo evolutivo sin crear el problema de los embarazos múltiples y el exceso de embriones que se hacen. Ahora, ¿qué le pasa a los embriones que sobran? Justamente, con los embriones sobrantes se deben criopreservar. La necesidad ética, que se congelan, por ejemplo. Se congelan esos embriones. Los embriones son óvulos fertilizados, tienen el tamaño de la cabeza o de la punta, en realidad, de un alfiler. Se pueden congelar, se pueden mantener en ese estado durante suficiente tiempo y a su vez se pueden volver a transferir en la pareja si no ha tenido éxito el tratamiento previo. Ahora, para completar su explicación, supongamos que la pareja, usted le transfirió 3 embriones, tuvo trillizos o lo que sea, quedaron 6 o 7 en reserva, ¿y si no los usan? Bueno, justamente ahí comenzamos a necesitar de aquellos que manejan toda la parte legal. Nosotros necesitamos de una regulación o una normatización para que contemple qué es lo que sucede con ese material que de pronto la pareja no desea utilizar. En el mundo entero se firman consentimientos previamente informados, son consentimientos que tienen cierta fuerza médico-legal también. Las parejas saben perfectamente qué es lo que quieren hacer si sucede este tipo de situaciones. En algunos países se manejan con jurisprudencia, en otros hay regulaciones y normatizaciones. ¿Cabría, por ejemplo, estoy pensando un poco en voz alta, cabría el día de mañana que ese embrión que está preservado se implantara en otro vientre o no? En ciertas situaciones se contempla lo que se llama adopción prenatal. Adopción, se adopta un embrión, diríamos. Se adopta un embrión, como se adopta un niño, se adopta un embrión. En el próximo bloque, los que no están de acuerdo. Una cosa que siempre me impresiona en el programa es la velocidad con que el público cambia los llamados telefónicos. Ya están llamando todos sobre el tema de los embriones y la fecundación in vitro. Les leo algunos para orientar la discusión. No le pido que refuten a cada uno porque si no... Bueno, Susana de Palermo dice, ¿la adopción no es mejor que la fecundación in vitro? ¿No es más moral? Carla de Villaluro dice, me parece una aberración, ya que los padres que compraron los embriones jamás dirían la verdad a sus hijos. Carla de Villaluro, a la doctora Pollack, ¿cuál será la identidad de los embriones adoptados prenatalmente? ¿Cómo se llamarían? ¿Quiénes serían? Mirta de Soldati, a la doctora Pollack, ¿es real el riesgo de cáncer de útero? Porque estoy por realizarme un tratamiento de fertilización. Diga sí o no. 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 La dejamos tranquila entonces a Mirta de Soldati. Gustavo San Isidro, pregunta, si en algún caso finalmente los embriones se tiran, y si en ese caso no sería un homicidio. Mauricio de San Juan, Hitler es un bebé comparado con la manipulación genética que se está haciendo. Y doctor Esteban Mandara, de Belgrano, tengo un hijo que nació por fecundación in vitro efectuada por la doctora Pollack. Todo nuestro apoyo al proyecto y también al senador Laferrier. Padre Basso. Bueno, el tema yo creo que es suficientemente grave y delicado como para tratarlo seriamente, ¿no? Yo por eso haría una alusión a partir de lo que explicó la doctora Pollack en relación con ese proyecto de legislación. Yo he leído ese proyecto muy atentamente. Le advierto que hace 25 años que estoy trabajando en este tema, los aspectos éticos de este problema.
como he leído también otros proyectos que existen en las cámaras. Y ciertamente el proyecto que presentan ellos es un proyecto muy objetable bajo muchos puntos de vista. En primer lugar, yo quiero advertir que no estamos tratando de embriones de animales, sino de embriones humanos. Y evidentemente en el mundo entero, el problema de los llamados embriones supernumerarios, embriones sobrantes, ha suscitado muy serios cuestionamientos, no solamente de parte de eticistas, sino también de parte de los mismos científicos. Yo creo que no es a la ciencia experimental a la que corresponde definir lo que es la persona. Acá están en juego conceptos muy serios y yo creo que no se puede, mediante una legislación, determinar lo que es la persona. Gracias a Dios yo soy persona porque Dios me ha hecho persona, no porque el Senado decida que yo soy persona. Ahora bien, si yo tengo en cuenta que una de las opiniones más fundadas, científica y éticamente, es que un embrión humano es un nuevo individuo de la especie humana y por tanto una persona, y que merece que su dignidad y sus derechos sean respetados como los de toda persona, este tipo de manipulación de embriones, este tipo de experimentación sobre embriones humanos es completamente absurdo. Yo empleo la palabra que debo emplear. Tanto la manipulación de los embriones como la crioconservación. Póngase en el caso, si trato al embrión como una persona, con los derechos de cualquier persona, ¿qué sucede si yo a usted, Grondona, al margen de su libertad lo congelo para hacer una experiencia con usted, para ver cuánto tiempo dura, para ver lo que se puede hacer después con usted? Eso es lo que se quiere hacer con los embriones humanos. Esta ley permite que esos embriones sean congelados, como permite también que sean manipulados y en todo caso se producen embriones supernumerarios que de alguna manera sean eliminados. Cuando se hace una ley hay que ver en la proyección mundial cuáles son las consecuencias de esa ley. ¿Qué sucederá cuando esos embriones crioconservados lleguen a millares? En el número del Express, de una revista parisiense, de febrero del año 1990, se informaba oficialmente que solamente en una clínica en París había 10.000 embriones conservados. Cuando se hace una ley permisiva como la que propone el senador Laferriere, donde se permite prácticamente de todo, nos estamos acercando no ya al avance de la ciencia, sino a Mengele. Por otro lado, yo tengo una objeción muy seria a esa legislación, porque si vamos a ser coherentes, al hacer una ley, hay que ser coherentes en todo. Una de las cosas que se permiten es la donación de embriones, de óvulos y espermatozoides. Eso, en primer lugar, desde el punto de vista de una ética cristiana, es un atentado contra la sacralidad del matrimonio. El hijo tiene el derecho absoluto de nacer en un matrimonio estable y no ser producto de un tercero. Pero en el caso de que se permita esa donación de óvulos y espermatozoides, entonces la ley tendría que ser completada como ha sido completada en otros países. Yo, por supuesto, no estoy de acuerdo con el procedimiento mismo, pero admito la coherencia de esas legislaciones, que ponen en la ley que ese niño que nazca de esa manera tiene el absoluto derecho de saber quiénes son sus padres biológicos. Y ese derecho al niño no se le reconoce en ese proyecto de ley. Y esta es una cosa muy seria, no estamos hablando de cualquier cosa, sino de embriones humanos. Y acá no se trata de un problema religioso o de un problema social, acá se trata del problema de la vida humana. La vida humana es suficientemente seria como para que tengamos que hacer todas las cosas posibles mediante la legislación para protegerla y respetarla y no violarla. Senador Laferriere. Sí. En realidad, la misión del legislador tampoco es sencilla. Sería más fácil la misión del teólogo o del hombre que desarrolla sus clases de ética o de moral. La misión del legislador, míseros humanos como somos, es tratar de articular los conflictos de una sociedad plural, tratando de encontrar cuál es la moral social media que, sin descuidar los intereses de todos y las creencias de todos, no le imponga a quienes no comparten determinada visión moral estricta comportamientos con los que no coincide. Bueno, es lo que hemos tratado de hacer en esta ley que empezó con consultas antes de tomar posiciones
¿Qué hicimos a médicos, a abogados, a bioéticos, a filósofos, a sociólogos, a psicólogos, asistentes sociales? Es decir, hay millares de fojas de versiones taquigráficas de audiencias públicas. ¿Hace cuánto tiempo que la están elaborando? 4 años. 4 años. 4 años. Justamente porque decimos, el legislador en esto no puede buscar en la plataforma de su partido cuál es la respuesta. Tiene que ver qué es lo que la sociedad, cómo palpa la sociedad un fenómeno tan curioso como este. Y entonces nos hicimos varias preguntas y se le hacíamos a la gente que iba concurriendo a nuestro casi ruego de buscar esa información. ¿Debemos prohibir las técnicas? Mayoritariamente la gente nos decía no. ¿Debemos dejar la situación sin reglamentar? También decía no. En función de esos 2 límites, empezamos a trabajar tratando de encauzar y evitar que en el país pudieran darse las monstruosidades que día a día van apareciendo en los países centrales y que podrían repetirse aquí porque, como lo dijo la doctora Pollack, nuestra ciencia en esto está al nivel de los países más avanzados. E hicimos un contexto legal que yo creo que las objeciones que tiene son más bien diferencias de enfoques o semánticas que diferencias de fondo, salvo en el caso de la donación de gametos y la crioconservación, en donde creo que hay diferencias de fondo que no son obligatorias para aquel que acepte la moral católica, pero que nosotros no podemos imponérselas a aquellos que no acepten esa moral y siendo pareja sin hijos, con esterilidad en el hombre o con infertilidad en la mujer, quieran recibir la donación de un gameto de una tercera persona para poder tener ese sueño de tener un hijo. Las objeciones son fundamentalmente 2. La dación de gametos y el congelamiento, yo insisto, son objeciones salvables porque nadie le obliga a alguien que profesa la religión católica. Sería útil para todos, y por lo menos para mí, que explicara qué es gameto. Gameto vendría a ser el material genético masculino o femenino, el espermatozoide. Cualquiera de los dos. O el óvulo. O el óvulo o el espermatozoide. Exactamente. Perfecto, sigamos. Entonces, cuando nosotros vemos que en el país desde hace 10 años se están aplicando estas técnicas, que el vacío legal es terrible, que hay inseguridad en la filiación, los chicos que han nacido de la aplicación de estas técnicas, hoy por hoy, tienen realmente una gran inseguridad sobre de quién son hijos, porque en la época del Código de Vélez había una paternidad impuesta. Ahora, desde que hay posibilidad de investigación de la compatibilidad genética, un chico puede dudar si es de su padre biológico o no. Bueno, ese es un tema que lo solucionamos con esta ley, siguiendo el principio del Código de la madre es la que lo da luz. El segundo tema es el de permitir o no permitir congelar. Nosotros no permitimos congelar embriones, obligamos, porque nos parece que es una cosa criminal que el médico pueda decir, bueno, este lo usamos y este otro lo tiramos porque nos sobra. Entonces el médico tiene que saber que si se mete a hacer esas técnicas, tiene que prever que tiene que congelar lo que queda, no puede tirarlo. Es decir, esto es algo que prácticamente resultó de una visión muy mayoritaria de todos quienes fueron consultados. Y el último tema es un tema, sí, de confusión semántica, que junta lo filosófico con lo jurídico, y trato de redondear, que es el tema de la condición jurídica de persona. ¿Qué se ha hecho de esto realmente un mare magnum, y que yo creo que es mucho más sencillo de lo que muchos creen? Porque una cosa es la vida humana, aporte que ha hecho la Iglesia en su interpretación y que hemos receptado en el proyecto. La vida humana nosotros la protegemos desde el momento de la concepción, ponemos figuras penales más graves que la del aborto. El aborto tiene de 1 a 4 años. A quien utilice los embriones para algo que no sea la fertilización de una mujer, tiene hasta 6 años de prisión. Es decir, el 50% más que en el caso del aborto. La condición jurídica de personas, centro de derechos y obligaciones, ha tenido 3 respuestas en la legislación universal. El derecho romano, que dice que nace que la persona comienza cuando se nace. Esto lo sigue el código francés, la mayoría de los códigos latinoamericanos, el código alemán, ahí. El código de Vélez, que dice que el comienzo de las personas se da en el momento de la fecundación, con la característica de ser persona por nacer, es decir, sujeto a la condición de nacimiento con vida, a los efectos de poder recibir herencias. Y la tercera vertiente, curiosamente, es la del derecho canónico, que dice en el artículo 96, título 6 de las personas físicas y jurídicas, el hombre se incorpora a la Iglesia de Cristo y se constituye persona en ella por el bautismo. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Que estas leyes no protegen la vida humana? No, porque la mayoría de estas legislaciones castiga el aborto. Lo que quiere decir es que una cosa es la condición jurídica de persona como sujeto de derecho y otra la protección que se le da a la vida humana, que en esta ley la hacemos de una manera tan terminante y tan completa que yo creo que es uno de los proyectos, modestia aparte,
porque además no he sido el autor exclusivo, sino fundamentalmente el trabajo de otros senadores, más completos, más prudentes y más mesurados que exista en la legislación comparada. Que poquito tiempo, Sí, Miguel Ángel. Usted es un frecuentador de este programa, así que sabe ya. Conozco las Cortito. limitaciones. Muy rápidamente, dos figuras, dos imágenes se me aparecieron ante las opiniones de todos. La primera, muchos frascos arrumbados en lugares sostenidos, no quise usar la palabra arrumbado en sentido negativo, digo colocados en una heladera. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer con los que no se utiliza? Primera pregunta, no tengo respuesta. Es decir, tengo una respuesta. La segunda cuestión, la imagen que me vino es la de los hijos de desaparecidos. Me tocó muy de cerca, mi generación está llena de hijos de padres desaparecidos. También algo se dijo y esta imagen me quedó muy fuerte. La tercera cuestión, ¿cómo hacemos para conciliar el desarrollo científico y tecnológico que es indetenible con la preservación de los valores que hacen que el hombre siga siendo hombre y no termine siendo máquina? Esto es producto de la tecnología. Es muy difícil responder a esto, pero me preocupa sinceramente, y sé que no tengo más tiempo, pero me preocupa cómo además de todo esto colocamos la posibilidad de resolver los problemas cotidianos de la gente. No hay posibilidad de que la ciencia tampoco sea humana si no apunta a resolver los problemas de la gente. No hay una ciencia pura porque siempre viene un desarrollo que es de aplicación. Y la pregunta es, ¿cuál es el límite de aplicar lo que la ciencia pura me desarrolla? Este es otro problema que no está resuelto. En lo personal, siento y tomo posición ahora frente a esto. Yo creo que el valor de la vida humana y el valor de la persona se da a partir del momento mismo donde el espermatozoide fecunda al óvulo. Ahí está la vida y ahí hay una persona. ¿Cómo hacemos para evitar que luego se dilapide esa vida porque se la mantiene en criosuspensión? ¿Y cómo hacemos para evitar la angustia de una madre que no puede tener quizás un hijo y necesita de la ciencia para que lo auxilie? ¿Dónde está el equilibrio? Yo creo que esto es lo que me deja como... Desgraciadamente el tiempo se fue, pero a mí me pareció muy importante este debate por lo siguiente. Ustedes vieron en la primera parte del programa un debate político donde hay intereses políticos y la cosa viene como mezclada. Tú no puedes decir, bueno, una persona sin moral porque utiliza cualquier medio para conseguir sus intereses o para promover sus intereses. El verdadero drama de la condición humana aparece cuando personas bien intencionadas que quieren resolver problemas, por ejemplo, de las madres que quieren tener hijos y no pueden, o del respeto a la persona humana desde que es embrión, porque en el fondo estos son los dos valores en juego, cuando puestos en una mesa hay disenso aún en eso. Es decir, la ética, la moral, no viene en un librito ya todo resuelto. Es un dilema, a veces es un drama, y de alguna manera marca nuestra limitación. Las paradojas del talento, ¿no? Hay escritores como Sábato, por ejemplo, Ernesto Sábato, que ha escrito muy pocos libros en toda su vida, aunque ha quemado muchos aparentemente. Y otros talentos son terriblemente abundantes, generosos, ricos. Y acá tenemos a Carlos Fuentes con nosotros, uno de los grandes escritores latinoamericanos, de los grandes, un escritor mexicano, que este año ha publicado 4 libros, fíjense. 3 discursos para 2 aldeas, ¿dónde está? Ahí. 3 discursos, que son discursos que él ha pronunciado de temas políticos importantes. Geografía de la novela, donde él habla de otros escritores, por ejemplo, de Borges. El Naranjo, que es un delicioso libro de novelas cortas, diríamos. Y El espejo enterrado, que me lo trajo ahora porque yo tampoco sabía que lo había publicado este año. Creía que era del año pasado, ¿no? 10 años, sí. Bueno, y yo, que esta breve diálogo vamos a tener con Carlos Fuentes, tenía ganas de proponerle primero un test a Fuentes, a ver cómo reacciona él frente a otra cosa. Ustedes saben que el jueves pasado me quedó afuera, me quedan muchas cosas afuera, desgraciadamente, un debate entre José Carreras y Alfredo Kraus, que está cantando esta noche
en Cuentos de Hoffman en el Colón, y Botana vino de ahí y volvió, supongo, a buscar a su mujer. Sobre un tema que quizá Fuentes, como artista, como creador, también tiene una posición. Carreras y Krauss tienen una posición diametralmente opuesta sobre cómo es la vinculación entre el arte y el pueblo. Veamos lo que dice Carreras, son 45 segundos. Por lo tanto, considero positivo el que se den este tipo de conciertos para intentar llevar este tipo de música a un público, como decía, más general. Esto no quiere decir en absoluto que yo no sepa, o que los cantantes que hacemos este tipo de recitales no sepamos lo que es el escenario, lo que es el cantar en un escenario operístico representando un personaje, representando una ópera, porque yo estoy seguro de que todo el mundo sabe que nosotros, los cantantes que hacemos este tipo de recitales o de conciertos, también cantamos ópera, o sobre todo cantamos ópera. Y naturalmente estas son nuestras raíces en el fondo. Lo que ocurre es que es una distinta manera de presentarse a un público muchísimo más general, un público que no solamente lo acepta, sino que además le gusta y se entusiasma con ello. Por lo tanto, la respuesta la da el público. Fue una pregunta que le hizo ahora Clave en la conferencia de prensa, que dio decir, la idea son los megaconciertos. Si el cantor de ópera, el cantante de ópera, tiene que salir de la ópera, del templo, de la ópera, y abrirse a multitudes. Esta sería la posición de Carreras. Alfredo Krauss, le preguntamos si era posible realmente sacar la obra de la ópera, del teatro, del templo, y abrirla a las calles. Yo estimo que por ejemplo, sacar la obra, sacar la ópera, sacar la música de su templo, como hemos dicho hace un momento, es desvirtuarla, es sacarla fuera de su ambiente totalmente. El teatro es parte intrínseca, se complementa una cosa con la otra. Esa concentración que hace falta, esa dedicación, ese mentalizarse de todos dentro de un determinado ambiente se pierde. Hay una dispersión tremenda en un espectáculo que se hace al aire libre, donde el espacio es enorme, es inmenso. Entonces se pone como pretexto que hay que popularizar la ópera, y yo creo que no. Yo creo que al público hay que llevarlo al teatro, a su verdadero ambiente. No el teatro al público. No el teatro al público, porque para eso están los teatros. ¿No tiene miedo que le digan que es elitista? Ya me lo han dicho muchas veces, pero... ¿Su reacción? Mi reacción es que en realidad lo que se discute es si una obra de arte se da a quienes están ya convencidos, a quienes la aceptan sin crítica, de una manera no reflexiva, o si una obra de arte en todo caso vaya a un gran público, a un público reducido, sea en un gran espacio, sea un espacio reducido, es una obra capaz de crear, en el caso de la lectura, lectores, en el caso de la música, auditores, de crear algo nuevo, no algo preestablecido. Lo que yo no creo es el arte por receta, el arte que está prefabricado en una cocina para quien el artista ya tiene presente en su ánimo desde antes de hacerlo. El arte que se arroja un poco como una botella al mar. El arte que sale a crear lectores, a crear auditores, a crear espectadores, es el arte que me interesa. No me importa tanto el espacio en el que ocurra, sino la intención del artista de ganar, de crear, de cambiar conciencias, de convencer, de atraer. Hay una cosa muy linda que dijo usted, Fuentes, en el libro Geografía de la Novela, que claro, uno como argentino la lee con mucha atención, sobre Borges. ¿Qué fue Borges en su vida? Borges a mí me decidió a escribir en español. Y yo crecí trilingüe por la carrera diplomática de mi padre y no sabía muy bien si iba a escribir en español, en inglés o en francés. Vivir en Buenos Aires a los 15 años de edad y haber leído por primera vez, yendo al Ateneo en la calle de Florida, las obras de Borges, me convenció de que en español se podía decir todo.
de que se podía decir todo, no solo dentro de la propia tradición hispánica, sino, Borges me reveló, una tradición universal muy vasta que incluía la tradición judía, la tradición árabe, que se nos había olvidado casi desde 1492 y que él devolvió a la tradición de la lengua que se española. puede ser latinoamericano y universal. Pero se es latinoamericano y universal. Nosotros somos modernos desde el siglo XVI. Somos las primeras culturas en comunicación, de mestizaje, que se crean en el mundo moderno. ¿Su opinión sobre América Latina? Mire, yo creo que somos un continente de jóvenes. En primer lugar, hay que pensar que la mitad de los latinoamericanos tienen menos de 18 años. Es un continente de niños y de adolescentes, con una pujanza, con la creación de una nueva sociedad civil, a pesar de todos los problemas enormes que tenemos de marginación, de pobreza, de estructuras fallidas, de problemas económicos, problemas políticos. Tenemos una cultura constante, una cultura fuerte, una cultura que no se ha perdido desde los orígenes indígenas, y tenemos una juventud deseosa de participar, de no quedar fuera, de organizarse en organizaciones no gubernamentales, ¿Nos de dan defensa de derechos participación? humanos. ¿Perdón? ¿Nos dan participación? Se lo está ganando la gente. Se lo está ganando la gente, y es un fenómeno mundial, Mariano. La gente está alejándose de los partidos y de los gobiernos para crear lo que yo llamo el sector civil. Hay un sector privado, hay un sector público, pero creo que se está creando en todo el mundo, y particularmente en América Latina, lo que yo llamaría el sector social. Yo le pedí a Carlos Fuentes que, para terminar este bloque, después vamos a tener un final muy especial en el programa, porque además se recita muy bien, que me recitara un poquito algo del Naranjo. ¿Puede ser? Con mucho gusto, con mucho gusto. Voy a leer algo del último cuento del Naranjo, que se llama Las Dos Américas, y que es una historia de Cristóbal Colón, que llega a América y decide no comunicarle al mundo su descubrimiento. Es un paraíso maravilloso. Él cree que es una isla japonesa, ¿verdad? Y vive ahí 500 años muy contentos, hasta que un buen día llega, él está mirando un pájaro y llega un hidroplano con una serie de magnates japoneses que le organizan el paraíso y dicen: basta, ya es tiempo de que el paraíso lo ocupemos y lo hagamos productivo. Usted se ha quedado en él demasiado tiempo. Él se somete al principio, pero luego se alía con ecologistas alemanes, con defensores de derechos humanos, crea problemas, y deciden los japoneses regresarlo a España en un vuelo de Iberia. Este es el final del cuento. La oración que leo es la oración real de los judíos sefarditas expulsados de España en 1492 y que ponían en sus roperos para recordar su origen español. En el vuelo de Iberia, es Colón quien habla, soy tratado como lo que soy, una reliquia venerable. Cristóbal Colón, que regresa a España después de 500 años de ausencia. Había perdido toda noción del tiempo y del espacio, ahora desde el cielo los recupero. Oh, cómo gozo viendo desde acá arriba la huella de mi primer viaje en reversa, los montes del roble y el madroño, la tierra fertilísima, toda labrada, las almadías surcando el golfo, donde desembocan 7 ríos. Veo el mar y las sirenas, los leviatanes y las amazonas, disparando sus flechas al sol. Miro, me sirven Freshinet, me dan a leer la revista Hola. No entiendo una sola palabra. No me importa. Voy de regreso a España, voy de vuelta al hogar. En cada puño llevo las pruebas de mi origen. En una mano aprisiono las semillas del naranjo. Quiero que ese fruto sobreviva a la implacable explotación de la isla. En la otra llevo la llave helada de mi casa ancestral en Toledo. A ella regresaré a morir. Casa de piedra y techumbre vencida, puerta de maderos crujientes que no ha sido abierta desde que la abandonaron mis antepasados, los judíos expulsados por el pogromo y la plaga, el miedo y la muerte, la mentira y el odio. Pronuncio en silencio la oración que traigo clavada en el pecho como un escapulario. La pronuncio en la lengua que los judíos de España mantuvimos durante la eternidad para no renunciar a nuestro hogar y a nuestra casa. A ti, España bien querida, nosotros, Madre, te llamamos, y mientras toda nuestra vida tu dulce lengua no dejamos. Aunque tú nos desterraste como madrastra de tu seno, no estancamos de amarte como santísimo terreno en que dejaron nuestros padres a sus parientes enterrados y las cenizas de millares de sus amados. Repito la oración, aprieto la llave, acaricio las semillas y me entrego a un vasto sueño sobre el mar en el que el tiempo circula como las corrientes y todo lo une y lo relaciona, conquistadores de ayer y de hoy, paraísos sitiados, apogeos y decadencias, llegadas y partidas, apariciones y desapariciones, utopías del recuerdo y del deseo.
La constante de este trasiego es el movimiento doloroso de los pueblos, la emigración, la fuga, la esperanza, ayer y hoy. ¿Qué encontraré al regresar a Europa? Abriré de nuevo la puerta del hogar, plantaré de nuevo la semilla del naranjo. América Latina está acá. Yo escogí, para terminar el programa, una recordación del SIDA, cuyo Día Mundial fue ayer. Lo hice de la manera que creí más adecuada y usted lo va a ver en un minuto. Las siguientes empresas están acompañando a Mariano Grondona en Hora Clave. Aerolíneas Argentinas, más vuelos directos a todo el mundo. APS, el compromiso social de la CGE en todo el país. Banco Extrader, el nuevo concepto en ingeniería financiera. Centro de Revitalización Biológica en San Pablo, Brasil. Viva mejor, recuperando su salud, vitalidad y energía. Teléfono 805-6687. 35 años de alta calidad médica sostenida por dos sólidos pilares: investigación y docencia. CEMIC, Talcahuano 1234. Banco Provincia, cada día nuevos servicios y mejores productos. Banco Provincia, el banco de la provincia de Buenos Aires, cada día más banco. Supermercados Disco, la mejor opción en precio, servicio y calidad. Supermercados Disco, todo fresco. Holiday Inn y Hoteles Panamericano, presentando los maravillosos Crown Plaza Panamericano Buenos Aires y Lagos de Patagonia, Bariloche. Federación Patronal, siempre primeros en situación financiera, con 72 años de respaldo, más que seguro. Femeva Salud, su médico personal, el sistema líder en la provincia de Buenos Aires. Gomer Sociedad Anónima, para Droguería Monroe, la empresa líder en servicios a farmacias con exclusivo sistema Vantage. General Electric Appliances, refrigeradores, lavarropas y secarropas. Descúbralos en los concesionarios oficiales de Sir Home, Sociedad Anónima. Por excelencia y servicio, Integral de Gastronomía. Premio Internacional a la Calidad Empresarial, Madrid, 1993. Limpia 2001. Tecnología y confiabilidad en servicios de limpieza para empresas. El país prefiere Volcán, líder en cocinas, calefactores y calefones. Volcán, desde toda la vida. Medicus, líder por excelencia. Un compromiso que asumimos desde el primer día y por el que usted nos sigue eligiendo. Laboratorios Römers, 70 años en el país con innovación, tecnología y calidad. Laboratorios Römers, conciencia por la vida. Nobleza Picardo, para sus cigarrillos, Jockey, la pura verdad. Filco, para su línea de televisores, audio, video, microondas y audio para autos. Sebel Argentina, Sociedad Anónima, para su producto Fiat Tempra. Personal altamente capacitado para su empresa, Ser Pro. Líderes en personal eventual desde hace 15 años. 3 litros del mejor vino Nacarí, que al apretar la válvula es como si descorchara por primera vez. Techint, Sociedad Anónima, calidad en servicios con excelencia tecnológica. La empresa para un país que crece. Con una nueva tecnología informática, objetividad antes que nadie y la profesionalidad que usted merece, Telam lo informa. Teléfonos públicos modulares de Telefónica de Argentina, para que usted pueda hablar con tarjeta chip o fichas. Vital, la organización de socorro médico más grande del país. Eco Workman, patrocinador exclusivo del Congreso Mundial de Dirección de Personal. Febrero de 1994, en San Francisco, California. Los cuadros son de Praxis, Galería de Arte. Los muebles son de Tecno Sudamericana. Las plantas son de Faithful. Los micrófonos y auriculares son Sennheiser. No puedo coincidir más con Isabel de Palermo, que me dice: es una bendición escuchar a Fuentes. Nos hemos quedado toda la noche. Ayer se recordó
el Día Mundial en la lucha contra el SIDA. Y yo pensé, en lugar de hacer estadísticas, editoriales, análisis, traer aquí a una persona como Oscar Hermes Villordo, un periodista de La Nación, como yo, un gran escritor que ha escrito libros como Manucho, por ejemplo, sobre Manucho Mujica Lainez, o este último que acaba de salir, Ser gay no es pecado, que padece SIDA. Y me pareció que nada mejor que dejar que este final del programa contuviera el mensaje que Villordo quiera enviar de alguien que padece SIDA a los que no lo padecemos, a ver si sentimos algo de solidaridad. Oscar. Grondona, el desamparo de todos es muy grande, de enfermos y sanos. Yo a veces miro la noche de mi balcón, no despidiéndome porque siempre la miro, y veo que los astros están también en esa misma soledad. Yo querría que no pensemos en esas estadísticas que usted citaba recién, que son verdaderas, por supuesto, y sobre todo no pensemos en las proyecciones de esas estadísticas, porque nos invitarían a tener una visión apocalíptica del SIDA, y creo que no hay que tenerla. ¿Estamos tan seguros de llegar al año 2000? Yo creo que sí, por supuesto. ¿Estamos tan seguros de creer que viviremos el segundo siguiente? Entonces las estadísticas pierden un poco, son como los pronósticos del tiempo, ¿no? A veces fallan. No estoy y por ahí uno es la excepción. Por ahí uno es la excepción. Y lo que quiero decirles a todos, principalmente a los que padecen el virus en su cuerpo como yo, es que no deben pensar que todo termina mañana. Mañana es otra mañana que llega, ¿sí? Y el trabajo, el seguir los tratamientos, probablemente acorten los plazos y sean más que la barrera que los médicos dicen que son, porque se descubrirá seguramente la droga, la vacuna, lo que se necesita para que el mal deje de ser esta pandemia tan cruel en que se ha transformado. Mañana es otra mañana que llega. Hasta mañana.